Hoy nos sumergiremos en la fascinante vida de una mujer extraordinaria. Detrás de su impresionante apariencia y su exitosa carrera como modelo y estrella de OnlyFans, se encuentra una campeona indiscutible en varios deportes de combate. Conocida como Ghetto Cinderella, que en español se traduciría como la Cenicienta del barrio. Esta joven luchadora ha dominado el kickboxing, el Muay Thai y ha cosechado innumerables victorias en el boxeo y las MMA. Pero su camino hacia la fama y la grandeza no ha sido fácil. Permíteme llevarte por un viaje hacia la vida y los logros de Sammy Jo Loxton, una mujer destinada a convertirse en la próxima superestrella de la UFC. La historia de Sammy Jo Loxton comienza el 18 de abril de 1999. Nace en el seno de una familia común y corriente de escasos recursos económicos en Inglaterra. Sammy, como todos la conocen, no se contentó con una vida ordinaria. Desde temprana edad, se sintió atraída por las artes marciales. Pero su entrada en este mundo fue algo inesperado. Ella misma lo describe: comencé cuando un amigo de la familia estaba entrenando y él dirigía la sesión. Como soy adicta a la adrenalina, convencí a mis padres de que me permitieran hacerlo como defensa personal. Tuve una sesión y me enamoré. Sorprendentemente, sus primeras clases fueron de autodefensa en Krav Maga, y luego se aventuró en el kickboxing. En tan solo 6 semanas, tuvo su primer combate celebrado en un estacionamiento de Manchester. Desde ese primer combate, donde desató su bestia interior, quedó claro que su estilo de lucha se basaba en una agresividad impresionante. Su rendimiento y su estilo no pasaron desapercibidos, y rápidamente se alzó con su primer título de campeona. A partir de entonces, ganar y convertirse en campeona se volvió algo rutinario para ella, y así fue como se ganó su legendario apodo, bajo el cual aún pelea en la actualidad. Pero eso es solo una parte de la vida de Sammy Jo Loxton. Lo que más ha llamado la atención de promotores de todo el mundo es su carrera en el Muay Thai. A los 16 años, Sammy decidió enfrentarse al Campeonato Mundial de Muay Thai en Tailandia, donde finalmente se alzó con el título británico WBC. A lo largo de los años, acumuló casi 7 peleas en su historial, y en esta ocasión vamos a indagar en los combates más importantes en orden cronológico. Uno de los momentos cruciales en la carrera de Sammy ocurrió al comienzo de su trayectoria, cuando luchó por el título de campeona británica juvenil amateur de Muay Thai en los 51 kilogramos. En esta pelea, los golpes a la cabeza estaban prohibidos y los luchadores usaban protección corporal. A pesar de estas restricciones, el estilo de lucha de Sammy fue inmediatamente notable. Se adueñó del centro del ring y atacó sin piedad. Luego, se embarcó en un trabajo en el clinch característico del Muay Thai, pero su agresividad fue el factor determinante en la pelea. Los intercambios agotadores a corta distancia no lograron detener a estas increíbles guerreras. La pelea continuó con patadas bajas y el ritmo no decayó en el segundo asalto. Los intercambios se sucedieron sin cesar, a veces convirtiéndose en luchas cuerpo a cuerpo. Finalmente, la competencia llegó a su fin y los jueces tomaron una decisión. En esta espectacular pelea, Sammy Jo Loxton salió victoriosa y se alzó con el título amateur de los 51 kilogramos. En 2016, Sammy subió de categoría y se enfrentó en la categoría P de Muay Thai, donde no se permitían protecciones corporales y los golpes a la cabeza estaban permitidos. Su oponente fue una chica llamada Ann Lee. Aunque su oponente logró acorralar a Loxton en un rincón del ring, ella continuó trabajando desde allí sin ninguna dificultad. A lo largo de los años, Sammy mejoró de manera explosiva su defensa y su trabajo en el clinch. La pelea continuó con intercambios de golpes en el clinch y patadas bajas. Incluso con el cansancio acumulado, las poderosas patadas de Sammy siguieron siendo efectivas. Al final, Sammy Jo Loxton obtuvo una victoria convincente en esta pelea por el título de la categoría clase B. En el mismo año, en mayo, Loxton se enfrentó a Misha M. Lee. Sorprendiendo a todos, Sammy inició la pelea de manera agresiva, sin siquiera tomarse el tiempo para estrechar la mano de su oponente. La pelea fue todo un espectáculo, con Loxton lanzando golpes potentes y M. Lee intentando contraatacar. Aunque su oponente hizo lo posible por resistir, Loxton demostró su superioridad y ganó por decisión de los jueces. Después de un 2016 lleno de acción, a Sammy le tocó enfrentar los siguientes 2 años lidiando con lesiones, problemas personales y mucho más. Fue en uno de esos momentos cuando nació su apodo legendario. Según ella misma relata, estaba en el coche con un chico que estaba escuchando una canción llamada Ghetto Cinderella y me encantó.
La seguí escuchando, y un día él me dijo básicamente eres una ghetto Cinderella. Lo pensé y dije, en realidad tienes razón. Y así se quedó. El regreso de Sami llegó en abril de 2018, en su enfrentamiento contra Casey Puckett. La pelea inició con un emocionante intercambio de patadas. Casey decidió no presionar constantemente a Lockston, lo que permitió a esta avanzar y comenzar a intercambiar golpes. Fue una pelea memorable, pero al final Sami fue declarada la ganadora. Avancemos 2 años hasta el 2020, cuando Sami Joe Lockston se enfrentó a Shannon Dyer en el World Combat League 14. Lockston inició el ataque mostrando una excelente defensa ante los intentos de Shannon de mantener la distancia con patadas. A pesar de ser una oponente habilidosa, Lockston no dejó de presionar. Con el paso de los asaltos, se volvía cada vez más difícil para su oponente escapar y se vio obligada a luchar en los términos de Lockston. Fue una pelea reñida en todos los aspectos, con continuos intercambios y una gran presión por parte de ambos lados. Al final, fue una victoria disputada, pero Sami Joe Lockston salió victoriosa una vez más. Después de estos combates, Sami decidió probar suerte en el boxeo, a pesar de su éxito en el Muay Thai. En ese momento, el legendario Floyd Mayweather estaba en busca de atletas para llenar el cartel de su pelea de exhibición, y Sami Joe Lockston fue una de las elegidas. Aunque estaba enfocada en su carrera en el Muay Thai, no pudo resistirse a esta oportunidad. Debutó en el boxeo y demostró habilidades sobresalientes en el ring. Con su combinación de golpes, Sami constantemente alcanzaba su objetivo, evitando daños innecesarios al mover su cabeza durante las combinaciones, un hábito que había adquirido durante su tiempo en el Muay Thai. Además, su dominio del clinch se destacaba en cada pelea. Esta destacada actuación en el boxeo captó la atención de muchos promotores, y así fue como la FCC 37 logró firmarla y conseguirle un oponente más serio. Sin embargo, el resultado fue el mismo. Sami obtuvo una victoria aplastante en el primer asalto. Después de asegurar 2 victorias consecutivas en tan solo 26 segundos, Sami Joe Lockston firmó un contrato con la PFL, la segunda liga más importante del mundo después de la UFC. Ahora, con su atención puesta en su debut en la PFL en un torneo en París, Sami se encontró con un giro inesperado del destino. Le diagnosticaron cáncer, una enfermedad que amenazaba con truncar todos sus sueños. Pero Sami Joe es una auténtica luchadora, y los verdaderos luchadores se definen no solo por sus habilidades físicas, sino por su carácter inquebrantable. Afrontó esta difícil situación con una actitud positiva y compartió abiertamente la razón detrás del aplazamiento de su debut con sus seguidores. Afortunadamente, su salud ha mejorado considerablemente y ahora está lista para enfrentar el desafío más grande de su vida. Mientras tanto, en otro lado del mundo, una peleadora brasileña también estaba pasando por momentos difíciles lidiando con su carrera en la UFC. Ella es Amanda Nunes. Te dejo aquí el video. Entonces, ¿crees que Sami Joe Lockston tiene lo necesario para convertirse en la próxima superestrella en el mundo de las MMA? Déjame tu respuesta en los comentarios. Ah, y para los curiosos, su debut en la PFL está programado para junio de este año. Y sí, tiene OnlyFans. Hasta la próxima.